Bienvenidos a esta presentación de este libro. Antes que nada quiero felicitar a este proyecto denominado Parmena Radio por su tercer aniversario. Es importante este tipo de iniciativas, ya que en este programa, en otros programas de esta estación de radio, ahora también por Facebook, es muy importante que existen estos proyectos porque muchos abogados y abogadas transmiten sus conocimientos en el área que les corresponde. Por ejemplo, hay programas de derecho civil, hay programas de derecho fiscal y todos transmiten sus conocimientos que a lo largo de varios años han acumulado. Por eso es muy importante este tipo de proyectos para que las personas ajenas al derecho escuchen a estos profesionistas y logren tomar criterios de todas las ramas del derecho. Ahora sí, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Este libro se denominó Carlitos y los impuestos. Consiste en tratar de dar una idea a toda la población, desde que son niños, jóvenes, adultos, de qué son los impuestos y para qué sirven los impuestos, empezando con una historia de los impuestos, después haciendo preguntas básicas, ¿por qué debemos pagar impuestos? También, ¿cómo decirle al gobierno que nos otorgue, nos brinde nuestros derechos humanos que vienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Explica qué instituciones cobran impuestos, también explica quiénes son los encargados de calcular y defender los impuestos en México. En fin, son preguntas muy básicas que son dirigidas a toda la población ajena al derecho fiscal. En mi caso, yo estudié el derecho fiscal porque empecé a estudiar la licenciatura en contaduría y después la licenciatura en derecho. Esto me llevó a ver los impuestos desde otro punto de vista. Es decir, primero en la licenciatura de contaduría te enseñan cómo calcular los impuestos, cómo enterarlos. Y en el derecho te enseñan qué leyes regulan a los impuestos. Existe el fundamento en el artículo 31, fracción cuarta, en donde marca que es obligación de todos los mexicanos contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa. Lamentablemente, ahí no se establece cuál es la definición del gasto público, por lo que al tener este vacío constitucional, los presidentes en turno ocupan los impuestos de manera discrecional, es decir, conforme al criterio de cada presidente. En este sexenio pudimos ver que los impuestos se fueron en megaobras y programas sociales. En el siguiente sexenio, el próximo presidente puede decidir que sea tal vez nada más para megaobras y podría quitar los programas sociales. Por eso es muy importante definir el objetivo de los impuestos para que de esta forma cualquier presidente que llegue a tomar cargo tenga un objetivo para el pago de los impuestos. Es decir, el objetivo de todos nosotros como contribuyentes. Es muy difícil obtener un ingreso porque, como bien sabemos, tenemos que estudiar o dedicarnos a un oficio para ganar dinero lícitamente. Ese dinero, una parte la debemos de entregar al Estado. Esa parte se llama impuesto, pero a veces es muy difícil desprenderse de esa parte porque nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos muchos gastos. Tenemos gastos de la luz, teléfono, comida, internet, los que tienen hijos, colegiaturas, gastos médicos, medicinas de familiares. Total, siempre tenemos gastos y gastos y gastos, por lo que desprendernos de una parte del ingreso que ganamos es muy difícil para toda la gente. Como les dije, todos tienen que ganar el dinero lícitamente,
ya hay varias formas como podría ser. Si eres un profesionista, te brindas tus servicios como profesionista tal vez en una empresa, o tal vez si eres doctor en un hospital, puedes poner tu empresa, ya sea si es pequeña, mediana o grande, y con la comercialización de tus productos generas ingresos, y una parte de esos ingresos tienen que pagar impuestos. Total, tenemos que pagar impuestos ahora, como se establece desde los 18 años, que los jóvenes tienen que darse de alta, ya que así lo marcan ahora las leyes fiscales, por lo que se me hizo muy interesante tratar de explicar preguntas básicas por qué debemos pagar los impuestos. Y en ese momento, cuando escribí este libro, lo hice de una forma muy didáctica. Me imaginé dos personajes. El primero se llama Tío Gilberto y el segundo es Carlitos, que es su sobrino, por lo que me imaginé una conversación entre ellos dos para que explicaran qué son los impuestos, para qué son los impuestos, cómo pedirle al Estado, al gobierno, que los ocupe correctamente, qué profesionistas se encargan del cálculo y defensa de los impuestos, que como bien sabemos son los contadores los que calculan los impuestos, y los abogados fiscalistas los que defienden los impuestos en el área privada, y también en gobierno los que trabajan en Hacienda son abogados fiscalistas. Por lo que estas nociones básicas las quise transmitir a la población en general por medio de esta conversación, que a lo largo de varios capítulos se va desarrollando entre estos dos personajes. En todo este tiempo que llevo con este proyecto, hay personas que les ha gustado, les ha llamado la atención esta conversación tan básica que tienen estos dos personajes. También han existido personas que me han exhortado a que continúe esta historia con un segundo libro. Pero lamentablemente siento que todavía no llegan muchas personas a esta historia, por lo que el día de hoy estoy aquí para contarles que es muy importante que la gente conozca esta conversación entre un tío y su sobrino sobre los impuestos, porque viven en México, porque tienen que pagar impuestos ahora desde que tienen 18 años de edad. Es muy importante que en las escuelas públicas, desde secundaria, preparatoria, en las universidades públicas, se diera este tema de impuestos y se tomara en serio, ya que cuando un estudiante sale de su carrera no conoce este tema de impuestos, pero tiene que contribuir con los impuestos. He visto que también ya hay libros que hablan sobre este tema. Apenas me di a la tarea de investigar uno que escuché en televisión sobre una persona que es empresaria, se dedica al medio artístico, y conforme pasaron los años iba creando varias empresas y se dio cuenta que el tema de los impuestos es fundamental, por lo que también ella escribió un libro en donde desarrolla qué son los impuestos y desde su punto de vista explica los regímenes que existen para el pago de impuestos, que ella primero divide personas físicas, morales, y luego todos los tipos de regímenes que existen para las personas físicas y morales, y todo esto lo hizo con la ayuda también de dos contadores. Ese tipo de iniciativas que existen en la actualidad sobre tratar de explicar los impuestos, me parece fundamental que el sector público, en este caso la Secretaría de Educación Pública, tomara estas ideas que, por ejemplo, estamos dando en este libro, Carlitos y los impuestos, en el libro que les comento de esta muchacha que habla sobre Hacienda, creo que se llama Conozcan al SAT, y es muy importante que la educación pública tuviera estas iniciativas, que las adoptara y que las diera a conocer en las escuelas públicas, porque en base a esta educación fiscal la gente podría pagar sus impuestos y no haría trampa.
y de esta manera no se necesitarían tantas multas que hasta el día de hoy son millonarias. Cuando salen publicadas en el Código Fiscal de la Federación cada año con las reformas fiscales, nos ponemos a llorar en la oficina donde trabajo porque son multas millonarias. Hay gente que ni trabajando toda su vida podría pagar una de esas multas. Por lo que los legisladores no sé en qué están pensando cuando las aprueban y las ponen en circulación, las ponen vigentes para toda la población. Es muy importante también, ahora que toco el tema legislativo, que nuestros representantes sí nos representan. Es decir, que cada año con las reformas fiscales busquen darnos derechos a los ciudadanos comunes y no darles más derechos al Estado. ¿A qué me refiero? Cada año el Estado tiene más derechos, es decir, más formas para recaudar. Se les crean muchas disposiciones discrecionales en las leyes fiscales. Estas disposiciones discrecionales se refieren a que son artículos que solamente se interpretan a favor de Hacienda, porque no existe una interpretación clara, por lo que cuando se interpretan ya sea por parte de la autoridad o por parte de un juez, siempre se le dan la razón a Hacienda, por lo que si ellos legislaran no existiría una interpretación a favor de Hacienda, porque el artículo sería claro y fácil de entender. Por lo que también solicito a los legisladores que también legislen a favor de los ciudadanos, en este caso los diputados que representan a los ciudadanos, los senadores representan a los estados, por lo que sería muy interesante hacerles recordar a todos los diputados que están representando a toda la gente y que en el área fiscal deberían de buscar darle derechos a los contribuyentes. Cada año que pasa con las reformas fiscales es más difícil el tema fiscal. Es más complejo, más difícil de interpretar. Lo que les decía, es muy discrecional a favor de las autoridades fiscales, por lo que este tipo de iniciativas que se denominó Carlitos sobre los impuestos, el de la otra muchacha que explica qué es el SAT, es muy importante que la educación pública adoptara estas ideas, las adoptara, las enseñara, porque en base a una educación es como se forma las generaciones siguientes y es como se forma que México pueda ser un país de primer mundo. De nada basta que se siga creando una legislación fiscal muy difícil de interpretar por cualquier ciudadano y que se necesite contratar gente que tenga muchos estudios para que la interprete y que se cobren muchas multas si la gente no está educada. Es decir, primero se tiene que educar a la gente y después la gente va a pagar impuestos, pero no se necesita hacer una legislación tan complicada y poner multas tan altas para que la gente pague impuestos. Esa no es la solución. Se tiene que hacer lo contrario, bajar las multas y educar a la gente en el área fiscal, así de simple. Por esto y por estas ideas que les doy, es muy importante que este proyecto denominado Carlitos sobre los impuestos llegara a mucha gente. Tenemos un blog que se denomina www.carlitosobrelosimpuestos.com, donde estamos escribiendo temas de derecho fiscal para que cualquier ciudadano entre y los lea y de esta manera pueda completar sus conocimientos de manera más especializada, porque en el libro solamente damos unas ideas de los impuestos, pero ya en el blog estamos escribiendo de manera más especializada los temas que existen en el área de derecho fiscal. Este proyecto denominado Carlitos sobre los impuestos, también contamos con un canal de YouTube que se llama Carlitos sobre los impuestos, en donde también estamos explicando el área fiscal.
por lo que también tenemos el programa de radio que acá está en Parmenas Radio, que también explicamos temas de derecho fiscal. La idea es que la gente conozca el área fiscal, que conozca las problemáticas por las difíciles leyes que existen actualmente y cada año se complican más, para que se den cuenta que debemos solicitarle a los diputados que en las próximas reformas fiscales nos den derechos a los ciudadanos en el área fiscal y que quiten tantos artículos discrecionales a favor de la autoridad, lo que les explicaba, que esos artículos se interpreten de forma clara y cuando los interprete Hacienda, tenga Hacienda y el contribuyente la misma idea de qué significa y no tengamos que depender que interprete Hacienda, porque puede dar muchas interpretaciones de los artículos o tenernos que ir a un juicio de nulidad donde también el juez hará gimnasia jurídica para darle la razón a Hacienda, lamentablemente. Por lo que este proyecto denominado Carlitos y los Impuestos es muy importante para que las generaciones actuales y futuras conozcan el área de los impuestos. Es muy importante que estos temas que vemos, ya sea en el canal de YouTube, en el blog o también en la estación de radio, los entienda la gente, pero si no los entienden pueden hacernos preguntas aquí en la estación de qué no entendieron. Porque, como les digo, desde que nacen todos los ciudadanos hasta que mueren, tienen que pagar impuestos de manera directa o indirecta. Cuando son menores de edad, cuando compran algún producto que tiene un impuesto, ahí ya lo están pagando. Y ya cuando son mayores de edad, a partir de los 18 años, tienen que darse de alta y hasta que mueren tienen que pagar impuestos. Por lo que es muy importante que conozcan por qué pagar impuestos, cómo solicitar que el gobierno utilice de manera correcta los impuestos para que tengamos mejores sociedades en el futuro. Recapitulando, en el artículo 31, fracción cuarta, se establece la obligación del pago de impuestos, pero no se establece un objetivo. Luego, ya que el gobierno recauda todos esos impuestos, los gasta por medio de un presupuesto de egresos en donde el Poder Ejecutivo decide en qué gastar los impuestos porque no existe un objetivo constitucional. Si existiera el objetivo, entonces los presupuestos irían dirigidos hacia ese objetivo, donde decimos siempre en nuestros programas que sean para los derechos humanos, para que tengamos mejores hospitales públicos, para que no veamos gente en la calle, para que tengamos mejores vialidades, derechos públicos, para que tengamos mejor educación en escuelas públicas con programas educativos que estén actualizados, donde se enseñen derechos humanos, donde se enseñe el respeto que debe existir entre personas, para que de esta manera tengamos mejores sociedades libres de violencia. Así de simple debería de ser el uso correcto de los impuestos. Este proyecto denominado Carlitos y los Impuestos es muy importante que todos lo conocieran. Actualmente, gracias a las redes sociales, hemos tratado de difundir estas ideas que son generales a toda la población. Esperamos podamos llegar a más gente ahora con estas cápsulas, estos programas especiales de Parmenas Radio, para que más gente conozca qué son los impuestos y cómo solicitar al Estado que los ocupe correctamente, brindándonos a los ciudadanos los derechos humanos y garantías que vienen en la primera parte de la Constitución. De esta manera lograremos mejores sociedades. Es muy importante que tú que me estás viendo te intereses por el tema de los impuestos, porque como digo, siempre los vas a pagar, siempre los pagaste desde que eras niño, ahora que eres joven, luego que vas a ser más adulto, siempre vas a pagar impuestos. Espero les haya gustado esta presentación de este libro Carlitos y los Impuestos, donde dimos las razones de por qué debemos pagar impuestos, por qué
escribí este libro porque es muy importante que tú conozcas qué son los impuestos, que solicites al Estado que los ocupe correctamente, que solicites que se escriba una definición en la Constitución donde sea para derechos humanos, para que de esta manera los sexenios siguientes ocupen los impuestos de manera correcta en los presupuestos de ingresos. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.